Buenos días, profe. Buenos días, señorita. Buen día, profe. Señorita, buenos días. Bien, para todos, buenos días. Vamos a comenzar nuestra segunda sesión de la asignatura de Psicología Social y Comunitaria. Vamos a retomar lo que habíamos comenzado ayer, mirando un poco la importancia que tiene la psicología social comunitaria. Ustedes bien lo saben, porque pues la psicología en general, pues prácticamente pues lo que busca siempre es entender el actuar del ser humano, las acciones que tiene el ser humano, y implica también como reconocer un poco los aciertos y los desaciertos que se tienen en nosotros, en nuestras conductas, ¿no? Pues nuestras conductas muchas veces nos identifican a nosotros, nuestras acciones, nuestras interpretaciones, nuestras percepciones, hacen que nosotros actuemos, nuestras percepciones hacen que nosotros actuemos de una u otra manera. Hablando así de una manera general con respecto a lo que es en sí la psicología. Pero como lo decíamos ayer, pues dentro de el amplio campo de acción que se tiene en psicología, pues está el tema de la psicología social y su importancia. Entonces es muy importante realmente tener en cuenta pues el enfoque que nosotros debemos darle desde lo sociológico, desde lo comunitario, para poder entender a nivel grupal el comportamiento de nosotros como integrantes de una sociedad, como integrantes de un grupo, que hace que nosotros tengamos ciertos tipos de comportamiento y no otros, y que nos diferenciemos de otras sociedades, de otras culturas, porque pues el mundo está hecho de eso, de diferentes culturas, de diferentes sociedades, y que nos lleva a nosotros a la acción, ¿sí? Dependiendo de todo ese aprendizaje que tenemos nosotros allí. De tal manera que nos tenemos que enfocar, y lo mencionaba yo ayer con respecto al objeto de estudio, pues obviamente el objeto de estudio pues tiene que ser el ser humano, no puede ser de otra manera, pero como le digo, vinculándolo a un contexto social, ¿sí? Y la influencia que tiene ese contexto social en nosotros, ¿sí? Entonces eso es supremamente importante para abordar el tema de psicología social. Antes de comenzar, permítanme, quiero pedirles el favor a ustedes de que ya les digo cuál es el que necesito que lean. Permítanme. En la sección 2 del programa hay un artículo, o bueno, hay un escrito en PDF que se llama Definición de Psicología Social, ¿sí? Entonces, yo necesito que ustedes lo lean. Permítanme.
Se los voy a mostrar para que tengamos claro de cuál es de que yo estoy hablando. Este que habla de Francisco Morales y Miguel Moya, habla de definición de la psicología social. Este texto es bastante interesante, muy completo, y nos adentra un poco de una manera mucho más centralizada en lo que tiene que ver con la psicología social. Entonces, aquí vamos a ver nosotros una serie de temas que están desglosados ahí en nuestro programa, de la cognición social, del medio ambiente, que yo lo mencionaba ayer, de los estereotipos, de la atribución, de las emociones, que son características de nosotros, los seres humanos, de las relaciones interpersonales y del altruismo. Hay otros que también vamos a tocar y que los mencionan en el texto, que habla de agresión a actitudes, persuasión, influencia, que vamos a ir mirando inclusive hoy mismo algunos temas al respecto, ¿sí? Entonces, vamos a abordar este texto para que nosotros podamos entender a cabalidad lo que es la definición de la psicología social, ¿sí? Recuerden de que si ustedes tienen algunos términos que ustedes de pronto nunca hayan escuchado, nunca hayan leído, pues tómenlo, anótenlo y lo tienen en ese glosario de terminología nueva, que pues es importante que uno vaya como ampliando un poco ese léxico en el ámbito de la psicología, en el campo de la psicología. Entonces quiero que por favor ustedes, para mañana ustedes tengan leído ese texto de definición de lo que tiene que ver con la psicología social, ¿sí? Para que podamos nosotros trabajar. Ahorita pues vamos a retomar un poco el tema de la importancia de la psicología social, luego miraremos algunos videos para poder mirar desde ese enfoque científico, desde ese enfoque que nosotros necesitamos entender del por qué la psicología social se preocupa y se ocupa del comportamiento social. Y aquí hay una serie de experimentos, como el de experimento de Milgram, que habla muchísimo del por qué nosotros terminamos obedeciendo. Entonces, vamos a tratar de abordar esos videos para poder entender más nuestra asignatura. Bien, ahora, vamos a retomar, permítanme, por favor, retomar lo de la importancia de la psicología social y luego me voy a introducir un poco en la psicología comunitaria, pues, que las dos van muy de la mano, pero que tenemos que también como diferenciarlas, la psicología social y la psicología comunitaria. Entonces, permítanme, voy a abrir aquí la presentación para continuar. Creo que ya no vamos a tener problemas con los 40 minutos. Creo que ya esta es una sesión ya completa del tiempo que duremos nosotros en la clase de una manera continua. Entonces ya creo que no tendríamos que cortar y volver a ingresar. Entonces, para que lo sepamos de una vez. Bien. Ok, entonces, ayer estábamos terminando nuestra clase de ayer. Estábamos tratando de entender el concepto de lo que implica psicología social. Saret González, buenos días. Buen día, profe. ¿Quieres por favor leerme esa diapositiva? Si eres tan amable, Saret González. Con mucho gusto, profe. Gracias. Concepto.
Es una ciencia que estudia la conducta de los seres humanos en relación con sus contextos natural, biológico, social y genético. Se interesa, por tanto, por lo que hacen, piensan y sienten al interior de una sociedad. Se ocupa entonces de estudiar la manera en que los seres humanos construyen su realidad y cómo, a su vez, son construidos por ella. Ok, gracias, Sara. Precisamente es lo que hemos venido relacionando con el tema de la sociedad, la influencia que tiene en nosotros una sociedad. Digamos, la sociedad que nos correspondió. Nuestra sociedad es la sociedad colombiana, en donde hay una serie de características que nos identifican, que hacen parte de nuestra idiosincrasia, que hacen parte de nuestro diario vivir, ¿sí? Y que se ha venido pues evolucionando y que de todos modos nos mantiene con una identificación particular como nosotros, como los latinos, como esa sangre latina, en donde somos bastante dados a la, un poco, digamos que estas palabras son muy de nosotros, de los latinos, ¿no? Somos un poco parranderos, somos un poco bulliciosos, somos un poco alegres o muy alegres. Colombia se considera uno de los países, aún con tanto dilema que tenemos nosotros en nuestra sociedad, pues le sacamos, hacemos memes de toda una serie de conceptos o de situaciones negativas que tenemos en nuestro día a día. Pero eso nos caracteriza a nosotros y esa, de alguna u otra manera, nos muestra nuestra realidad. Construimos una realidad a partir de la sociedad en la cual estamos creciendo o hemos venido creciendo, ¿sí? Eso tiene, pues, lógicamente, digamos, esa interpretación del contexto natural, del contexto biológico, porque eso ya está en nuestra raza latina, ¿sí? Y nos lleva a una serie de comportamientos sociales. Hay un escritor, bueno, más bien un psicólogo psicoanalítico, ¿no? Que es Carl Jung, en donde él habla del inconsciente colectivo, ¿sí? El inconsciente colectivo está muy relacionado precisamente por la sociedad. Y este inconsciente colectivo lo podemos entender como el conocimiento y la transmisión que se da de generación en generación de cosas que vienen de mucho tiempo atrás. Les voy a dar un ejemplo. Si nosotros decimos la letra con sangre entra, ¿de quién la hemos escuchado? Díganme, por favor, cuando escuchamos esa frase de la letra con sangre entra, ¿quién nos las dijo? Nuestros abuelos y nuestros padres. Buenos días, profe. Hola, buenos días. Sí, precisamente nuestros padres. Y a nuestros padres se lo dijeron nuestros abuelos. Y a nuestros abuelos seguramente los padres de ellos. Y así sucesivamente, viendo un poco pues como ese árbol genealógico en donde estamos entendiendo de que esa frase, esa oración de que la letra con sangre entra, se dijo en algún momento, ¿sí? Y eso se convierte entonces en un inconsciente colectivo, porque ha sido transmitido de generación en generación. Y eso hace parte de lo social, eso hace parte de esa información social que tenemos nosotros, ¿sí? Porque está ahí, en esos contextos en donde crecieron nuestros antepasados, ¿sí? Y pues obviamente no se puede dejar de lado pues el componente genético, en donde pues también tiene una importancia muy grande en nosotros los seres humanos, ¿sí? Por eso, cuando Saret González nos hacía el favor de leer,
ese concepto, y cuando se hablaba, se mencionaba de que se ocupa entonces de estudiar la manera en que los seres humanos, nosotros, construyen o construimos nuestra realidad, pues también somos impregnados por la manera como ella nos construye, porque tenemos ese contacto social permanentemente, ¿sí? Nosotros no somos seres aislados, no podemos ser ermitaños, no lo podemos vivir de esa manera, ¿sí? Necesitamos siempre de los demás, ¿sí? Entonces, eso es algo supremamente importante para entender. Entonces, de tal manera que eso es lo que estábamos conversando desde el día de ayer, ¿sí? Y lo que decíamos, ¿no? Nosotros, las personas que estamos en nuestra sociedad, somos objeto de estudio para poder entender un poco esa interacción que tenemos nosotros con los demás, con nuestros pares, con nuestros antepasados, con la sociedad misma. Entonces, necesitamos entender, como lo dice aquí, enfocados como un ser dotado de conciencia, la cual depende de las interacciones que entablan los hombres, ¿sí? El ser humano como tal, ¿sí? Entonces, nosotros generamos conciencia o ese inconsciente colectivo, como lo mencionaba anteriormente, en donde pues tenemos como todos esos aprendizajes y que de alguna u otra manera pues la tenemos aquí como muy instaurada, muy arraigada en nuestra conciencia. Hablábamos nosotros también de que hacíamos dos comparaciones importantes de que el hombre nace bueno y la sociedad se encarga de corromperlo, y el otro es el otro lado opuesto, en donde el hombre nace salvaje, animalesco, así lo dice Emily Durkheim, ¿sí? Y que la sociedad se encarga de educarlo. También es válido pues ese concepto. Creo yo que nosotros sabemos que nosotros cuando nacemos somos una hoja en blanco, somos una tabula rasa, y que a partir de nuestras experiencias primarias vamos a tener unos procesos de aprendizaje. Vamos a tener una influencia de ese primer entorno en donde estamos, de ese primer grupo social que es la familia, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando de esas dos posiciones, de que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, o de que el hombre nace animalesco y la sociedad lo educa, ¿sí? Pero lógicamente, pues, hay un contacto con la sociedad que hace que se transforme nuestra interpretación. Aquí lo mencionaba como ese psiquismo individual, porque tenemos una interpretación particular, pero al entrar en contacto con la sociedad, pues allí seguramente lo vamos a permear, lo vamos a modificar, lo vamos a cambiar para poder sobrevivir, ¿no? Porque todo lo que pretendemos hacer, todo lo que aprendemos, lo que estamos haciendo día a día, en últimas, nos permite sobrevivir. O sea, todo lo que hacemos nosotros, o lo que hemos venido haciendo nosotros en nuestra sociedad, es precisamente, bueno, que es el aprendizaje de muchas cosas, es lo que nos permite sobrevivir, estarnos adaptando a una sociedad, ¿sí? Entonces, esa parte es interesante entenderla, de que ese psiquismo individual o esa percepción individual, pues también es permeada por ese contacto con una sociedad, ¿sí? A ver, permítanme. Adriana, Medellín, buenos días. Buenos días. ¿Quiere leerme esta diapositiva, Adriana, si eres tan amable? William McDougall. 1908.
elaboró una psicología social informando que las conductas sociales son instintivas. Las discusiones sobre el tema aún siguen. Hay que considerar que la psicología social tiene el objeto de estudiar al ser humano. El ser humano con relación a otros, y la sociología dirige profe, ¿qué es dirige? Dirige. Dirige la atención a los grupos humanos, grandes y o pequeños. Dentro de la psicología social, el acento sigue puesto en el individuo a pesar de que se analiza los aspectos de la personalidad influidos por el grupo al cual pertenece. Ok. Miren lo que dice acá, gracias Adriana. Miren lo que dice acá con respecto a esas conductas sociales instintivas, ¿no? Yo mencionaba ayer de que, pues, de que sí, bueno, hay una influencia en el aprendizaje por el contacto social, pero muchas veces la parte instintiva nos hace a nosotros reaccionar de una manera u otra para poder afrontar una situación compleja, un momento de crisis, un momento de peligro, en donde nuestra vida misma está un poco alterada, ¿sí? Entonces, esa parte instintiva, pues parece ser que viene con nosotros y viene en nuestra información genética que seguramente pues se va a incrementar. Alguien, por favor, alguien tiene un micrófono encendido, por favor. Gracias. Se va a estar como adecuando para poder yo sobrevivir, ¿sí? A mí me gusta de pronto colocar como un ejemplo de las conductas de otras especies, por ejemplo, de los perros, los perritos. Ellos tienen una, no sé si ustedes los han visto, pero ellos tienen una serie de conductas que no han sido aprendidas. Por ejemplo, cuando se van a acostar, cuando van a echarse a dormir, entonces ellos dan como 3 vueltas, 4 vueltas para poderse acostar. ¿Quién les enseñó eso? Pues absolutamente nadie. Eso es una conducta instintiva. Eso ya viene como en ese repertorio de conductas interno, porque pues no tienen cómo aprender ese tipo de conducta, ¿sí? El hecho de tratar de sobrevivir cuando una cría de león le matan la leona, pues ellos tienen ciertas conductas instintivas de supervivencia, de sobrevivencia, de protección. Como no tiene a la mamá que le podría haber enseñado pues cómo protegerse, cómo cazar, que es importante, no quiere decir de que todas estas conductas instintivas le vayan a servir al 100%, ¿no? Tiene que haber ese contacto con la sociedad, tiene que haber ese contacto con el clan, tiene que haber ese contacto con el aprendizaje, ¿no? A medida que las personas dejan de aprender, los seres vivos dejan de aprender cosas que les ayudan para la supervivencia, seguramente esos son fallas que va a tener a futuro, ¿sí? Biológicamente hay algo que se llaman los periodos críticos y la plasticidad. Y el periodo crítico habla de que, digamos, nosotros los seres humanos, cuando somos niños, cuando estamos en esa edad, pues en esa primera edad de la infancia, tenemos unos periodos críticos para muchas cosas. Para el lenguaje, para poder aprender muchas cosas, ¿sí? Y es un periodo crítico que se tiene que aprender, se tiene que poner a disposición del infante
Si un niño es privado de la iluminación, de procesos de enseñanza, aprendizaje, seguramente ese periodo crítico se va a perder. O sea, no va a ser, va a tener, digámoslo, el niño va a tener esa desventaja, no va a poder aprender porque no se le está estimulando. Entonces, cuando las mamás o los papás los aíslan, los encierran, los amarran, pues es un periodo crítico en donde si no se estimula, pues lógicamente entonces eso deja una serie de desventajas para este niño, ¿sí? Entonces digamos que ese periodo crítico es importante para nuestro proceso de aprendizaje. Si tenemos un proceso de aprendizaje, si tenemos nosotros una parte instintiva, pero las dos tienen que interactuar, las dos tienen que relacionarse, porque con lo instintivo no me garantiza mi supervivencia al 100%. Por eso el vínculo social y el aprendizaje que nos da nuestro vínculo social nos ayuda a aprender más cosas para poder sobrevivir. Entonces, estamos hablando de ese periodo crítico, pero también hay otro concepto que es el de la plasticidad. Y la plasticidad nos dice de que, ustedes bien lo saben, de que cuando un niño se golpea la cabeza o se cae, pues no, o sea, pareciera ser que fuese como un caucho, que cae, pero el niño pues como que resiste todas esas caídas. Vaya a hacerlo uno a esta edad, que uno se cae, se golpea la cabeza y queda muy mal. La plasticidad quiere decir de que algunas funciones de nuestro cerebro son, cuando hay una lesión cerebral, son asumidas por otra parte del cerebro para poder entonces asumir la que se dañó. Mientras se recupera, entonces tenemos una plasticidad. Por eso los niños, cuando son pequeños, son muy resistentes a muchos golpes, ¿sí? Bueno, no quiere decir de que tenga que ser así, pero cuando sucede eso, pues la plasticidad, porque está todavía en formación, el niño, entonces, pues seguramente esta plasticidad le permite a otras partes del cerebro asumir cierto tipo de funcionalidad para, mientras se recupera, mientras se va desarrollando, pueda tener entonces esa posibilidad de adaptación. Entonces, fíjense que acá lo que nos plantea William McDougall es eso, de que la parte instintiva él lo plantea como algo muy importante, sí, no se le niega, pero no es lo total, no es al 100%. Entonces, se dirige la atención a una serie de relaciones humanas con grandes grupos o grupos pequeños, en donde se intensifica el estudio con respecto a ese concepto social y cómo esta sociedad puede estar influyendo en nuestra personalidad, ¿sí? Cómo nos lleva a ser introvertidos, cómo nos lleva a ser extrovertidos, cómo nos lleva a ser que no le tengamos miedo a la aventura, que seamos aventados, ¿no? Que seamos atrevidos, ¿no? Entonces, como que esa parte está muy de la mano de ese contexto social. No estamos dejando de lado la importancia que tiene la parte instintiva. Es supremamente importante, pero no se puede asumir de que lo es en su totalidad. Hay que integrarla con ese vínculo social para que se generen pues, los procesos de aprendizaje. Bien, acá miramos un poco esa evolución histórica de la psicología social. Acá, en 1897, se habla de un primer experimento de Norman Triplett, en donde él examinó los registros oficiales, y acá lo que él plantea de estas carreras de bicicletas es de que las personas desarrollan una velocidad máxima cuando están en competencias
con otras personas que cuando están solos. Entonces ellos en su momento quisieron como indagar por qué el ser humano, al verse en competencia, pues como que saca más dinamismo, más motivación y sale adelante para querer ser el mejor, para querer ganar esa competición, ¿sí? Para poder llegar de primera. Entonces aquí Norman Triplett hizo ese registro oficial de esas carreras de bicicleta y observó pues, que hubo un incremento en la velocidad cuando las personas que estaban en estas carreras se veían en competencia, ¿sí? Que cuando lo hacían solo. Pues lógicamente si yo estoy asumiendo ya te doy la palabra, Ivana, gracias. Cuando yo estoy viendo una competición, pues uno ve que pues hay muchas personas que quieren obtener, pues lógicamente el triunfo, pero que cuando yo estoy más que todo teniendo una actividad recreativa de distensionamiento, pues entonces yo saco mi bicicleta y pues disfruto por donde yo voy pedaleando sin ningún tipo de afán. Entonces, pues lógicamente aquí yo no estoy compitiendo, ¿sí? A no ser de que pues aquí en Bogotá, como hay tanta delincuencia, pues vengan detrás de mí unos ladrones y me toca pues pedalear a todo volumen para poder salvarme. Pero mientras tanto, pues la competencia no está allí, o sea, no estamos siendo observados, no estamos teniendo en mente un premio jugoso a nivel económico, a nivel de dinero. Entonces, digamos que eso fue uno de los primeros experimentos en psicología social. Sí, ¿qué me querías preguntar? Te escucho. Entonces se podría decir que el ser humano cuando está en competencia tiene más motivación y crece la habilidad, ¿o cómo? Pues esa pregunta que tú haces, pienso yo que lleva al ser humano a que tenga una serie de comportamientos en donde para ser el mejor tiene que practicar. Entonces hay un concepto de ser el mejor, hay un concepto personal de querer ganar la competencia. No solamente el hecho de que yo pedalee a toda velocidad me implique el ser el mejor. Hay una serie de técnicas, de estrategias que hacen de que yo pueda entonces sí llegar de primera. Entonces, primero que todo, sí hay que tener motivación, ¿no? El por qué yo lo hago, el para qué yo lo hago, por qué yo quiero ser el primero y el campeón en la Vuelta a Francia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero para eso, yo debo tener un grupo que me apoya y que me dirige y que me orienta de qué manera yo voy a lograr ese objetivo, ¿sí? Primero que todo, tengo mi automotivación o esa motivación intrínseca que conocemos todos, ¿sí? Que me guste hacer esto que estoy haciendo, ¿sí? Uno se pone a pensar cómo estos ciclistas se montan a ese caballo de acero y se ponen a pedalear y aguantan toda una serie de vicisitudes a nivel del clima, a nivel del viento, a nivel del frío, pero ahí están. Eso tiene que ser una preparación absoluta. Entonces, debe estar la motivación para poder entender de que quiero ser el mejor. Pero también debo yo practicar. Para yo ser el mejor en esta competición, debo practicar, ¿no? Y debo seguir una serie de recomendaciones que a mí me dan. Entonces, pues lógicamente, a la pregunta que tú haces, sí, es muy importante tener entonces esa parte motivacional, pero intrínseca, primero que todo. Y segundo, ser gregario de ese grupo o de ese equipo. Hay una gran diferencia entre grupo y equipo, ya la miraremos en su momento, pero esa parte pues me invita a que entonces cuando nos sentimos en competencia se genera mayor adrenalina, sé que tengo que pedalear de la mejor manera, sé que tengo que
esforzarme más, porque hay otros que quieren obtener el primer lugar, ¿sí? Y hay lógicamente también una serie de, de momentos en donde los demás lo alientan a uno, le hacen barra, digámoslo así, ¿sí? Para poder seguir siendo uno de los mejores, ¿no? Entonces, como que necesitamos como esa motivación intrínseca, pero también hay una motivación extrínseca, también vienen una serie de refuerzos, digámoslo así, sociales, donde me están animando a que yo continúe. Entonces, fíjate de que todos esos elementos implican de que la competencia pues, genera mucho más adrenalina. La competencia genera mucho más agrado por obtener el primer lugar, o por lo menos estar en los primeros 3 puestos, ¿no? Y eso implica sacrificio. Eso implica dejar de hacer algunas otras cosas. Por eso, inclusive, se les conoce como los deportistas de alto rendimiento, porque su vida es esa, y esa es su profesión. Entonces, fíjate que van de la mano muchos aspectos pues, para poder entender cómo la competencia genera motivación, y la motivación genera como una identidad de a dónde quiero yo llegar y cómo debo yo ayudarme y permitirme que otros me ayuden para que pueda yo obtener seguramente un primer lugar. ¿Me hago entender? Señorita. Sí, sí, señor, gracias. Ok, bueno. Bien, entonces, luego, en 1908, se empezaron a dar las primeras publicaciones de libros de psicología social, y bueno, aquí afirmaba que la conducta social era causada por imitación o sugestión, ¿sí? Esto no es nuevo para ustedes, creo yo. Estos temas de la imitación es algo que se viene dando de muchísimo tiempo atrás, ¿no? La imitación de nuestros niños, de nuestros pequeños, en donde nos dejamos influenciar por otras personas, por modelos de comportamiento, ¿no? Y bueno, estos modelos de comportamiento no siempre son los mejores, ¿no? El que yo imite a alguien puede ser esa persona correcta o incorrecta en su actuar. Puede ser un asesino en potencia o puede ser un científico en potencia también, ¿no? Y el concepto de la sugestión, pues también depende mucho de esos rasgos de personalidad. Cuando yo me dejo sugestionar por las otras personas, por mis creencias, por mis ideales, entonces como que yo tengo, pues como allí, como muy dado esa parte de lo que yo te doy la palabra, Adriana. Yo te doy una posibilidad de que aprendamos por medio de la observación, pero también la sugestión me dice que yo me dejo influenciar por los demás precisamente porque me sugestiono, ¿no? Le doy mucha credibilidad a eso que dicen o que dice la persona. Entonces, ahí la sugestión está allí latente. Sí, dime qué me quieres preguntar, Adriana. Sí, profe. Entonces, ¿la influencia social moldea nuestros comportamientos? Claro, claro que sí, claro que sí. No sabría yo decirte en qué porcentaje, pero sí, si estamos hablando de una influencia social desde una temprana edad, sí, claro. La influencia social, y ya lo vamos a mirar ahorita en nuestras siguientes clases, de pronto en los videos que vamos a ver ahorita, de pronto vamos a responder a esa pregunta que tú haces. Pero claro que la influencia social nos marca, o sea, no perdamos el contexto en donde estamos nosotros ahorita de la psicología social y la influencia que tiene esta sociedad o cualquier sociedad que sea, influye, ¿sí? Fíjense ustedes, por ejemplo, Adolfo Hitler, cómo esta persona tiene una influencia marcada en los demás.
Y esto se convirtió en una situación macro, en una situación compleja, en donde pues él, con su estilo de liderazgo, pues negativo y todo, pero liderazgo, y influyó en las demás personas. Y eso se fue transmitiendo en cada uno de sus generales, en cada uno de sus oficiales, en cada uno de sus soldados, y eso se convirtió en un colectivo. Y esa influencia social generó, de hecho se conoce mucho en la historia de la humanidad como Adolfo Hitler con su maquinaria militar adoctrinaba a los adolescentes. Adoctrinar es de que influía de una manera abismal en que le cogieran odio a los que no eran de su raza pura, de esa raza árida que son los alemanes, ¿sí? Entonces, se encargaban de generar ese odio en las demás personas que no fuesen alemanes, de los judíos, ¿sí? En cualquier otra persona, otro ser vivo, otro ser humano que no hiciera parte de su grupo social alemán, ¿sí? De su cultura alemana, ¿sí? Entonces, desde una temprana edad, porque a ellos los cogían desde una temprana edad y le empezaban a colocar una serie de pancartas, de volantes, de videos, o bueno, no sé si videos, pero sí le generaban un poco como ese aprendizaje tan fuerte de influencia social, ¿sí? Entonces, los adoctrinaban y iban ellos a los campos de entrenamiento para poder aprender a seguir a sus líderes. Y entonces ellos iban allá a esos campos de entrenamiento a formarse como militares para defender a su gente, a sus líderes, ¿sí? A Hitler. Y entonces generaba pues toda esa serie de conceptos de ese adoctrinamiento. Ahora, si miramos un poco la religión, si ya nos vamos a otro grupo social, en donde está, por ejemplo, el grupo Al-Qaeda, que estaba dirigido por Osama Bin Laden, y se me olvida el nombre de este otro señor, pero que también influyó muchísimo en la gente, pero era precisamente por ese concepto de la religión, entregar la vida, todo esto que pasó en el 9/11, en donde ellos simplemente cogieron esos aviones y se hicieron toda esa serie de comportamientos suicidas, en donde simplemente era, esto lo hacemos por Alá. Fíjense cómo toda esa influencia está inmerso en ese componente del adoctrinamiento según Hitler, o ese componente religioso según Osama Bin Laden, ¿sí? Y cómo la gente lo seguía, ¿sí? Entonces, ahí hay una sugestión y ahí hay una conducta de imitación, porque pues qué orgulloso nos sentimos pertenecer a estos grupos, ¿no? Entonces, existe una marcada influencia social en nosotros. Algunos nos dejamos influenciar un poco más, nos dejamos llevar un poco más por la sugestión, muchas veces por aquello del temor, por conceptos más personales de dependencia. Bueno, aquí hay otros aspectos que más adelante los iremos abordando. ¿Es claro, señorita? Sí, profe, gracias. Bien. Y bueno, aquí hablamos nosotros en 1929 de la publicación de la medición de actitudes de Thurston y Clay. Pues las actitudes, ¿no? Uno habla de las actitudes positivas, actitudes negativas hacia ciertas circunstancias, hacia ciertos momentos. Se me ocurre un ejemplo de qué actitud tendrían ustedes con respecto al aborto, por decir algo. ¿Qué actitud tienen ustedes con respecto de permitir el aborto si este aborto o este embarazo es producto de una violación y que fue un habitante de calle que hizo esa violación, por decir algo?
¿no? ¿Qué actitudes asumimos nosotros, ¿no? Las actitudes van permeándose dependiendo un poco de las experiencias, van permeándose dependiendo un poco del aprendizaje en donde estamos creciendo, ¿no? Las actitudes van de la mano con ese desarrollo de vida en donde pues tenemos una sana influencia de nuestros padres o nuestros adultos responsables y va creciendo, va evolucionando con el paso de los años y esas actitudes, si yo siempre escuché que pues, no era bueno el tema del aborto por esta ocasión, entonces mis actitudes es de un rotundo no hacia eso. O las actitudes hacia las personas de color, ¿sí? Tener como ese concepto de que no aceptamos a las personas de color. Entonces, pues, ¿qué actitudes, no? Entonces, aquí lo que se habla en esta, ya te doy la palabra, Cindy, en este concepto de las actitudes, pues, le dieron mucha importancia y seguramente se hicieron experimentos, que más adelante los veremos también, en donde se miden precisamente esas actitudes ante diferentes momentos, ¿no? Las actitudes hacia las mujeres, cuando en la época, más o menos en esta época, en donde la mujer no tenía ni voz ni voto, o sea, no era bien vista que la mujer tomara decisiones, era simplemente una persona que se dedicaba a la crianza de los hijos y que realmente pues no podía generar buenas ideas. Entonces, en esa época, pues las actitudes hacia el género femenino, pues eran siempre de menospreciarla, de intimidarla, y lo más curioso era que, pues, ese inconsciente colectivo, pues, era transmitido de generación en generación, y las mujeres también asumían, pues, como ese tipo de comportamientos. Obviamente, pues, siempre había su grupo de mujeres en donde pues no estaban de acuerdo con eso y luchaban pues para romper un poco esos esquemas sociales como tan punitivos hacia ellos, ¿no? Y hay muchas cosas, ¿no? Hay una psicóloga neopsicoanalítica también, Karen Horney, que ella habla muchísimo de su experiencia que tuvo en su rol como mujer con el papá, porque el papá pues decía, no, porque ella quería estudiar medicina, ¿no? Ella, pero usted cómo se le ocurre, usted va a querer estudiar medicina, eso es un error, las mujeres no tienen que estar allá, usted no es capaz, ¿no? Entonces, siempre tuvo una relación supremamente conflictiva y distante con el papá, Karen Horney. Entonces, ella pues se puso en la tarea con el apoyo incondicional de la mamá para poder sacar adelante sus ideales. Y ella terminó siendo una médica supremamente reconocida y luego quiso especializarse y estudió psiquiatría y es una de las mujeres fundadoras de toda esta lucha contra la igualdad para las mujeres, ¿no? Ustedes saben de que Sigmund Freud habla del complejo de Edipo, ¿sí? Habla del complejo de castración, ¿sí? Porque pues las mujeres, según Sigmund Freud, pues lógicamente eso ya está muy mandado a recoger, pero lo traigo a colación pues porque es lo que nos explica la historia en el desarrollo de la psicología. Entonces, Karen Horney, pues como que desmintió ese complejo de castración, porque pues la mujer, según Sigmund Freud, decía que se sentía como inferior porque no tenía pene y porque en el momento que nació lo que hicieron fue castrarla, ¿no? Pero luego ella, Karen Horney, en sus estudios, inclusive sociales, descubrió y pudo determinar de que la mujer tiene una función social supremamente importantísima
tiene una función con nuestra supervivencia como especie de una manera importantísima, y que el hombre lo que hacía era encargarse de cubrir, de tapar como toda esa importancia que tiene la mujer en la sociedad. Y en este caso, pues es la capacidad que tiene la mujer para la procreación, de dar vida en su vientre, ¿no? De formar una vida en su vientre. Entonces, pues lógicamente, esto fue como lo que empezó a generar una serie de sinsabores en los seguidores de Sigmund Freud, porque pues se dieron cuenta que tenía mucha razón Karen Horney cuando hablaba. Ella lo llamó como el complejo del útero, ¿sí? En el caso, si las mujeres tienen un complejo de frustración, nosotros los hombres tendríamos un complejo del útero, porque nosotros no somos capaces de generar vida. En cambio, la mujer sí, ¿sí? La mujer tiene esa función tan importante con la sociedad de mantener nuestra especie pues sobreviviendo en esta sociedad. Entonces, fíjense que todo este tema de actitudes, pues lógicamente va marcando allí como un derrotero con respecto a los comportamientos que se han tenido con el paso de los años y que han evolucionado y han cambiado, pues precisamente porque la sociedad no es estática, siempre está evolucionando y genera entonces este tipo de conceptos. ¿Cuál era tu pregunta? Profe, o sea, en el tema del entorno social, ¿cómo podríamos determinar lo que se vive en el país de Corea del Norte? O sea, ¿cómo podríamos determinar esa, sí, como esa manera en la que ellos viven y se acostumbraron a como a hacer régimen, por decirlo así? Sí, estos son normas sociales, ¿no? Esto es algo que, así como dice el dicho, ¿no? A donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Porque cada quien tiene su forma de vida, cada quien tiene cada quien tiene en su sociedad unas normas de convivencia. Y nosotros nos alarmamos y nos preocupamos por toda esta serie de comportamientos tan arraigados a una cultura, a una sociedad en donde pues esa influencia social marca muchísimo los comportamientos de los demás. Y la cuestión es, y sobre todo en el sol naciente, que es toda esta parte oriental, pues allá es muy claro cómo las normas se tienen que respetar, ¿sí? Y eso ha sido transmitido de generación en generación. Y las personas que rompen con esos esquemas o que intentan romper esos esquemas, pues son sancionados, ¿sí? Son sancionados, son aislados. Entonces, cuando se pretenden esos cambios, pues lógicamente, pues la sociedad misma se encarga de encauzarlos nuevamente. Eso genera entonces, y ahorita lo vamos a ver en ese concepto de la conformidad, ¿sí? Cómo por medio de la autoridad nos sentimos conformistas, pero hay que determinar qué tan importante es esa persona que tiene la autoridad. ¿Por qué le damos tanta relevancia? ¿Por qué le damos tanta credibilidad? Para poderlo seguir, ¿sí? Pero eso son regiones en nuestro planeta, geográficamente son espacios en donde se ha mantenido eso durante muchísimos años. Y eso hace parte de su cultura. Por eso en el video de África violenta y salvaje, que pues yo les dejé a ustedes como esta tarea, si lo pueden encontrar, avísenme por favor. De hecho, les voy a dar un aliciente. La persona que encuentre ese video de África violenta salvaje, le va a ir muy bien en lo que tiene que ver con la calificación final de la asignatura. Porque ese video es supremamente bueno, es entender un poco ese concepto social, ese concepto ya te doy la palabra, Judy, Catherine,
ese concepto de lo que es las normas sociales. Hay normas universales, lógicamente. El incesto es una norma universal, ¿no? Que no se pueden tener relaciones sexuales con familiares con el primer y segundo grado de consanguinidad. Eso es una norma social universal, ¿sí? Pero hay países en donde hay una serie de comportamientos que están arraigados a ese sector geográfico, a esa norma social, ¿sí? Entonces, a la pregunta que tú haces es precisamente porque ¿cómo hace la influencia social para mantener esos tipos de comportamientos? Pues porque son normas sociales, ¿sí? Son situaciones en donde uno no lo puede aceptar, ¿sí? Nosotros, y aquí se los explico, en esa influencia social arraigada a la cultura, ¿sí? De una región. Por ejemplo, en África, nosotros tenemos acá en nuestro continente, ¿sí? Tenemos la opción de tatuarnos o no tatuarnos, ¿no? El tatuaje es algo voluntario, es a elección propia, ¿no? No tiene, o sea, no es obligatorio. En el África sí. Hay grupos africanos, hay culturas africanas en donde se tienen que hacer sajaduras. Digamos que esos serían los tatuajes. Las sajaduras es coger una cuchilla de esas de Minerva, ¿sí? Y hacerse sajaduras en la espalda, en la frente, en la cara, en la mejilla, ¿sí? En los brazos. Y se supone, según creencias sociales de ellos, normas sociales de ellos, que a mayor número de sajaduras en el cuerpo es mucho más atractiva la mujer. Está hablando de la mujer, ¿sí? ¿No? Y acá nosotros tenemos como que esa, o sea, el que quiera tatuarse que lo haga, el que no, pues no lo vamos a desterrar, no lo vamos a aislar de la familia ni de mucho menos de Bogotá, por decir algo, ¿no? Entonces, fíjense cómo la influencia social está marcada en ese tipo de comportamientos tan arraigados en la sociedad. ¿Qué querías comentar tú? Profe, quería preguntar de pronto qué factores podrían determinar que una persona se adapte a un régimen tan autoritario y qué factores podría que una persona obviamente diga, no, acá no pertenezco, acá no quiero, acá me quiero ir. O sea, en un país, digamos, como estaban hablando, en un país que todo es así, que podría, o sea, qué factores podrían ser determinantes para decir me adapto o me largo. Son factores de personalidad, son factores de estar siempre inconforme, o sea, estamos hablando acá de esa capacidad de no dejarse influenciar socialmente y de luchar contra la corriente, ¿no? Entonces, como esa característica de personalidad en donde estamos hablando de una persona que no quiere seguir haciendo lo mismo, que quiere romper con eso, ¿sí? Para poder no seguir con eso, tendría que irse del país. Porque estamos hablando por eso yo lo mencionaba, de que eso hace parte de una cultura social. Eso hace parte de un modo de vida que ha sido mantenido por miles de años. Entonces, una sola golondrina no hace verano. Entonces, esta persona o se adapta, ¿sí? Porque hay una gran influencia en la autoridad y porque si no nos adaptamos, entonces podemos ser sancionados y la justicia o las leyes, más bien, las leyes de esos países son bastante radicales, ¿sí? En donde asumen una serie de comportamientos muy punitivos con los ciudadanos. Entonces, cuando yo quiero hacer algo que no está bien, pues entonces pues, me pueden sancionar severamente, incluso con la pena de muerte. ¿Ven? Entonces, cuando yo estoy tratando de hacer eso,
sea, si yo no encajo en este país, me toca irme. Así ha pasado con muchas personas reconocidas en nuestro mundo, ¿no? En Cuba, por ejemplo, ¿sí? Miren ustedes ahorita lo que está pasando en Venezuela de unos años hacia acá, ¿sí? Porque saben de que si tratan de hacer las cosas, pues como que son arrestados y colocados como presos por intento de derrumbar el poder. Entonces, pues ahí está enmarcado pues, el concepto de la autoridad y su influencia de esa autoridad en que nosotros asumamos ese conformismo. Tristemente, esa es la respuesta que yo tendría que darte. Entonces, perdón, Sí, profe, claro. eso significa que la psicología social en cierta forma está segmentada porque en algunos lugares lo social opaca el derecho humano, ¿no? Porque lo que Sí. poco sé, pero hay restricción en países como ese para dejarlo salir. Si un joven, porque las últimas generaciones son las que se quieren rebelar, pero si un joven se manifiesta como opositor, o lo matan o lo encarcelan y no lo dejan salir del país. Entonces, ¿qué hay como una veeduría o como una acción social salvadora para ese tipo de personas que quieren escapar de esa autoridad que es injusta? Pues es injusta para nosotros, ¿no? Es injusta para nosotros, claro, para algunos de los habitantes de estas regiones también puede ser muy injusta, ¿no? Muy inhumana. Sí, Pero fíjate que sí. tú tocaste el tema de que en 1934 pues se genera ese primer instituto de sondeo de opinión pública. Entonces acá lo que se pretende o lo que la psicología social pretende es estudiar un poco cuál es el concepto de las personas, cuál es la opinión de las personas en encuestas, en entrevistas, de la moda, de la forma de actuar de cierto presidente o de cierto gobierno, de ciertas normas, ¿no? Entonces, ahí se generan una serie de respuestas, de consensos, en donde sale a flote pues, la inconformidad social, ¿no? Y ahí es donde empieza a, digámoslo, a actuar un poco la psicología comunitaria, ¿no? Porque es ya entender un poco, me adelanto un poquitico al concepto de psicología comunitaria, en donde pues estamos viendo de que la gente está inconforme, pues entonces miremos de qué manera vamos a tratar de luchar por la equidad y la justicia social, ¿sí? Entonces, hoy día, pues hay muchos grupos sociales en donde, pues, evidentemente lo que pretenden es ayudar al ser humano, ¿sí? A que las cosas cambien, ¿sí? Y ese es un estire y afloje marcado en el poder y en el y también como retaliación a ese poder, entonces está la rebelión, ¿no? No nos vayamos tan lejos, lo que hay aquí en Colombia, pues con esta rebelión de lo que son los grupos guerrilleros, que pues lógicamente hace muchos años perdieron el horizonte y ya se convirtieron en delincuentes, ¿sí? Entonces, ellos lo que asumen es de que el fin justifica los medios, entonces vamos a secuestrar, vamos a asesinar, vamos bueno, hacer un poco de cosas que no está bien, ¿no? Entonces, pues, aquí ya son conceptos mucho más arraigados a creación de grupos que realmente tienen un horizonte supremamente insano, supremamente ilegal, ¿no? Seguramente con estos sondeos de la opinión pública lo que pretende es de que venga en el Congreso, en el Senado, en todos estos estamentos políticos, sociales, podamos generar cambios en esta gobernabilidad, ¿no? Pero
pero se empiezan a generar entonces, en ese año 1934, se empiezan a generar entonces esos sondeos, porque seguramente la opinión de la gente que lo dice por debajo de cuerda con respecto a la inconformidad, pues no se escucha, ¿no? Pero cuando ya hay como una estadística, cuando hay un sondeo, cuando ya hay unas preguntas que hablan de la sociedad, de lo justa o de lo injusta que es, entonces ya la gente se atreve. Porque cuando nosotros opinamos algo y no aparece nuestro nombre, o cuando lo hacemos en colectivo, somos más valientes, ¿sí? Pero cuando no es así, nos quedamos callados. Y eso se ve hoy día, todavía. Entonces, esa sería mi respuesta a lo que tú preguntas, o lo que tú afirmas. Listo, profe, gracias. Ok, Lewin dice en el 35, empieza a contemplar la investigación como medio para verificar teorías generales del comportamiento más que como estudio de fenómenos independientes e inconexos. O sea, el hecho que hagamos nosotros investigación con respecto al comportamiento de nosotros, los seres humanos, no lo podemos hacer simplemente por hacerlo. O sea, debe tener un componente social, debe tener una profundidad con respecto a lo que queremos hallar, es para mejorar un poco nuestra supervivencia, ¿no? Entonces, no pueden ser investigaciones independientes, no pueden ser investigaciones que no tengan realidad con la sociedad. O sea, si vamos a hacer esto, si estamos encontrando resultados supremamente interesantes en esta investigación, ¿sí? Con respecto al comportamiento del ser humano, pues entonces vamos a tratar de analizarlo en ese contexto social para buscar entonces esa posibilidad de cambios y que nos permitan nuestro bienestar o que mejoremos nuestra calidad de vida. En el 36 se fundó la Sociedad para el Estudio Psicológico de Temas Sociales. En 1948 se publica la Resolución de Conflictos Sociales de Lewin. Creo yo que, bueno, se demoraron muchísimos años, ¿no? Siglos prácticamente, para poder hablar de este tema, la resolución de conflictos sociales. Porque los conflictos en nuestra humanidad siempre han estado latentes allí y siempre han llevado consigo una gran cantidad de muertos. Esos conflictos sociales, pues, tienen que encontrar ahora una solución mucho más comunitaria, mucho más social, mucho más para no estar entrando y saliendo de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, de la Tercera y así sucesivamente, o de las guerras que hemos vivido con el paso de los años. Entonces, la resolución de conflictos sociales pues, es importante y se presentan precisamente por eso, ¿no? Pues porque necesitamos colocar como no el dedo en la llaga, sino la solución al problema. Y eso lo hacemos precisamente para poder mediar, para poder entender de que sí, que el conflicto a veces es necesario, que no lo debemos de tener miedo al conflicto, pero que nosotros vamos a tratar de encontrar las soluciones sociales para nuestra humanidad, ¿sí? Entonces, digamos que se empiezan a dar esos conceptos de los conflictos sociales y que se han seguido dando en la actualidad. Ya en los 50, las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial estimulan estudios importantes sobre la conformidad y la obediencia. Entonces, aquí yo voy a dejar de compartir esto y les voy a mostrar lo siguiente. Permítanme un momentito, por favor.
Entonces, lo que quiero compartir con ustedes, el concepto de obediencia como tal, con este experimento de Milgram. ¿Están viendo mi pantalla, señorita? Sí, señor. Bueno, Señor. gracias. ¿Por qué estamos viviendo situaciones de tanta maldad? ¿Por qué la gente actúa de una manera inhumana? Y pues esta forma de actuar que no, o sea, que tiene un matiz de salvajismo, de agresividad, y que no hay ningún tipo de respeto por la vida. O sea, fíjense cómo eso genera una cantidad de conceptos de rebelión, de rechazo, precisamente por esto. Porque se actúa cruelmente, porque se actúa severamente. Y cuando ya nos metemos con atacar la vida de otra persona, ¿sí? So, ahorita nos estamos dando, pues como, dando la importancia a los caninos, en donde pues hay ahorita ya leyes que ayudan a proteger la vida de los animales. Entonces, hasta ahora, y bueno, acá estamos hablando de que se actúa cruelmente, se actúa severamente con nosotros mismos, ¿sí? Sin lugar, como lo dice allí, para sentimientos de la compasión y la conciencia. Simplemente actuamos con esa sevicia y con esa conducta psicópata porque tenemos la autoridad. Miremos qué más nos dice. Qué pena, profe, pero yo no escucho el video, no sé si soy solo yo. Ay, perdóname, sí, seguramente ninguno, discúlpenme. No, perdónenme. Sí, seguramente no le coloqué audio. Caramba. Okay. One of the most influential social psychologists of the time was particularly fascinated with the dangers of group behavior and blind obedience to authority. What is there in human nature that allows an individual to act without any restraints whatsoever, so that he can act inhumanely, harshly, severely, and in no way limited by feelings of compassion or conscience? These are questions. But he might be dead in there. The experiment requires that you continue teaching. 330 volts. The experiments that Milgram and others conducted were controversial, and for ethical reasons may never be conducted again. Yet the results of those experiments remain groundbreaking, profoundly revealing about the tensions between the individual and society, and increasingly relevant to contemporary life. In 1962, Stanley Milgram shocked the world with his study on obedience. To test his theories, he invented an event that would become a window into human cruelty. In ascending order,
A row of buttons marked the amount of voltage one person would inflict upon another. Milgram's original motive for the experiment was to understand the unthinkable, how the German people could permit the extermination of the Jews. When I learn of incidents such as the massacre of millions of men, women, and children perpetrated by the Nazis in World War II, how is it possible, I ask myself, that ordinary people, who are courteous and decent in everyday life, can act callously, inhumanely, without any limitations of conscience? Now, there are some studies in my discipline, social psychology, that seem to provide a clue to this question. The problem I wanted to study was a little different. It went a little bit further. It was the issue of authority. Under what conditions would a person obey authority who commanded actions that went against conscience? These are exactly the questions that I wanted to investigate at Yale University. It is May 1962. An experiment is being conducted in the Elegant Interaction Laboratory at Yale University. The subjects are 40 males between the ages of 20 and 50 residing in the greater New Haven area. Psychologists have developed several theories to explain how people learn. One theory is that people learn things correctly whenever they get punished for making a mistake. 40 years later, Milgram's infamous experiment, obedience, is still taught in classrooms around the world. Would you open those and tell me which of you is which, please? Teacher. Learn. All right, now the next thing we'll have to do is set the learner up so that he can get some sort of punishment. What inspired Milgram, I would say there were a number of factors. One of them is he was very ambitious. He wanted to make a mark in social psychology. And he wanted, as he wrote to one friend, he wanted to come up with the boldest experiment that he could think of. Would you roll up your right sleeve, please? This electrode is connected to the shock generator in the next room. And this electrode paste is to provide a good contact to avoid any blister or burn. Do you have any questions now before we go into the next room? About 2 years ago, I was at the Veterans Hospital in West Haven. And while there, they detected a heart condition. There's nothing serious, but as long as I'm having these shocks, how strong are they? How dangerous are they? Well, no, although they may be painful, they're not dangerous. Anything else? No, that's all. All right, teacher, would you take the test and be seated in front of the shock generator, please, in the next room? But the experiment was rigged. The victim was an accomplice of the experiment. The victim, according to plan, provided many wrong answers. His verbal responses were standardized on tape, and each protest was coordinated to a particular voltage level on the shock generator. Now, as teacher, you were seated in front of this impressive-looking instrument, the shock generator. Its essential feature is a line of switches that goes from 15 volts to 450 volts, and a set of verbal designations that goes from slight shock to moderate shock, strong shock, very strong shock, intense shock, extreme intensity shock, and finally XXX, danger severe shock. Your job, the experimenter explains to you, is a word pair test. If he gets each answer correctly, fine, you move on to the next pair. But if he makes a mistake, you are instructed to give him an electric shock, starting with 15 volts. And you increase the shock 1 step on each error. Incorrect. You'll now get a shock of 105. Hard hit. Just how far can you go in this thing? As far as is necessary. What do you mean, as far as is necessary? Milgram was very much aware that obedience is a necessary ingredient for society to function. But he focused on the darker side of obedience. Incorrect. 150 volts. Sad face. Wait a minute. That's all. Get me out of here. I told you I had heart trouble. My heart's starting to bother me now. It's absolutely essential that you continue. You got no other choice, teacher. Oh, I have a lot of choices. My number one choice is that I wouldn't go on if I thought he was being harmed. Now, this man makes disobedience seem a very rational and simple deed. Now, other subjects respond quite differently to the experimenter's authority. Wrong. It's hair. 75 volts, Jim. You don't know. Please continue. Some psychologists were troubled by the ethics of it. Many, if not most, subjects found it a highly stressful, conflicted experience. People are stammering, stuttering,
laughing hysterically and inappropriately. 150 volts. Experimenter, that's all. Get me out of here. I told you I had heart trouble. My heart's starting to bother me now. Get me out of here, please. Let me out of here. You have no right to keep me here. Let me out. Let me out of here. Let me out. Continue, please. Let me out of here. My heart's bothering me. Go on. Let me out. Clearly, when we say people went to the top of the chalkboard, it wasn't like they were going blithely, sadistically. People went stop and go, stop and go. They were in a state of conflict, which created a tremendous amount of stress. So that was the main critique. This will be at 3:30. Bueno, ¿cuál es el concepto de ustedes con respecto a este experimento de Milgram que estábamos viendo? ¿Cuál es su opinión? Los escucho, las escucho. Profe, pues en mi opinión hay una gran, o sea, la mayoría fue obediente a las decisiones que se tomaban por parte del equipo. O sea, hay que seguir sin importar, o sea, obviamente si uno no quiere causar dolor físico a otra persona, porque a uno no le importa en verdad si respondió bien o mal, y está causando un gran dolor, uno quiere detenerse, pero solo una persona en verdad haya dicho, es mi opción es decir que no quiero y detener esto ya, pero que los demás simplemente como por presión autoritaria, pues hayan decidido seguir, porque en verdad simplemente les dieron la orden. Continúe, por favor. En ningún momento fue algo más obligatorio, pero creo que sentir que estabas, no sé, que estas personas eran como expertos, pues sí genera cierta presión y pues continúas a pesar de que no quieras. Pero sí me causa como esta curiosidad de saber cómo desafías el causar dolor físico a una persona a seguir una autoridad. Gracias, Yuri. Zaret, ¿cuál es tu concepto? Concluyo, profe, que el más fuerte elemento para dominar las personas es el miedo, porque ahí decían que la víctima estaba aparentando sentir dolor, pero los que estaban observando no sabían eso. Y el miedo es colectivo, individual, pero también colectivo. Entonces ya empieza a generar como unas respuestas psicológicas. La persona quiere evitarlo y prefiere ser sumiso, porque no quiere sufrir dolor o algo que lo afecte. Gracias, Zaret. Lidia. Déjame verte, Lidia. Profe, pienso que de pronto al no tener el acceso a verlo, no crea esa empatía. Entonces, por esta razón, ellos continuaron, aunque no sé qué les pasó, porque al uno escuchar a alguien que grite, no quiero más, déjenme salir, pues obviamente uno para, porque pues por naturaleza uno no quiere hacerle daño a los demás, aunque hay personas que por vivencias piensan que hacer daño es normal. Okay. Gracias, Lidia. Ivana. Vale, profe, yo creo que eso ya es como muy nivel a persona, al individuo. Entonces, el individuo sí llegó a realizar una autorrealización y pueda tener el carácter de decirle a una orden directa, no lo voy a hacer porque mi moral me dice que no puedo seguir, es algo muy fuerte, es algo de un aprendizaje de ti mismo y de una enseñanza muy buena de parte de tus papás, ¿sí? O sea, con todo lo que pasó, digamos, en el holocausto nazi, en donde todos estaban torturando a los judíos, entonces, y la gente solo decía, es que fue por una orden, y casi nadie se retiró porque le estaba haciendo daño a la gente, yo creo, por eso mismo, por esas falencias de la construcción moral del individuo, y eso ya viene como en la casa, ¿no?
Ok. Bueno, ustedes lo han dicho. Todo lo que ustedes mencionaron, pues son explicaciones muy al lugar, muy válidas, muy oportunas, porque eso es prácticamente lo que nos está transmitiendo este experimento de la obediencia de Milgram. Que esto está también muy asociado un poco, y lo vamos a ver más adelante cuando hablamos un poco de a quién ayudamos o por qué asumimos la conducta de ayuda, qué tipo de circunstancias están alrededor de nosotros que nos permitan poder ayudar a alguien, ¿no? En el experimento estábamos viendo de que las personas no veían la persona que estaba supuestamente recibiendo el choque eléctrico, y esa es una de las posibles variables adicionales que uno tenga, y es de que yo no conozco, digámoslo así, entre comillas, la víctima. Yo no la conozco, no la identifico. Entonces, como no la identifico, pues como que no me afecta. Para algunas personas, para algunas otras, el hecho de ser simplemente una persona, un ser humano, que sea un integrante de nuestra especie, no deberíamos permitir ese maltrato, ¿no? Esa agresión. Entonces, pues, aquí hay mucha serie una gran cantidad de interpretaciones, de diferencias individuales, de conceptos personales, en donde algunos están de acuerdo, algunos no están de acuerdo. Si nosotros nos metemos un poco en el concepto de la psicología clínica, de la psicopatología, pues una persona que tiende a ser sádica, pues seguramente no va a tener todo ese tipo de compasión, sino por el contrario, va a pedirte que le aumenten a 450 voltios o a 250 voltios para que vea cómo sufren los demás. Hay muchos componentes, muchas variables para poder tratar de entender todos estos conceptos que nos habla de este experimento social. Bueno, sí, es un experimento bastante interesante y bueno, es a lo que nos invita a estudiar todo lo que tiene que ver con la parte de la psicología social. Bueno, vamos entonces, esto fue lo que estábamos viendo ahorita nosotros en el 50, las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, y la palabra que cabe allí es esa, atrocidades, porque se estimula esa conformidad y porque se estimula esa obediencia, ¿no? Ahí vimos un poco las explicaciones ante eso, ¿no? Hay países que utilizan el poder, hay gobiernos que utilizan el poder para poder hacer que la gente sea supremamente conformista. Y entre menos sepa, de hecho, que cuando un gobierno, cuando no facilita la educación, no facilita el conocimiento, lo que pretende es mantener siempre a las personas subyugadas y que mantengan siempre esa conformidad. Y al ser conformes, pues lógicamente van a obedecer sin chistar absolutamente nada. En el 57 aparece la teoría de la disonancia cognitiva de Leon Festinger. Ustedes han escuchado este concepto, ¿no? Me imagino, de la teoría de la disonancia cognitiva. ¿Me dicen, por favor? No lo recuerdo, profe, si no lo puede, por favor. ¿Alguna persona ha escuchado hablar de la disonancia cognitiva? Digan sí o digan no, pero digan algo, por favor. Yo tampoco lo recuerdo, profe. Bien, ok. Pues está en los estudios, pues como se han dado cuenta que ha venido evolucionando un poco la investigación en diferentes áreas de la psicología social, pues acá habla un poco de la disonancia cognitiva de Leon Festinger, en donde plantea de que se genera cierto tipo de malestar. Disonancia, digámoslo, es como algo negativo, disonancia es algo de malestar, disonancia es algo que como que no concuerda, no es de agrado.
Y pues imagínense si asociamos las dos, la disonancia cognitiva es un malestar en mi forma de pensar, en mi forma de actuar, y me lleva a tener pues como un desajuste emocional, no patológico, ¿no? Pero sí me genera pues como una serie de frustraciones, de estrés, de negativismo, porque yo tengo esa disonancia cognitiva. Voy a tratar de explicárselas con un ejemplo para poder entender la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva se presenta luego de haber tomado una decisión. Antes no. ¿Sí? Y el ejemplo es el siguiente. Si yo quiero comprarme un carro, quiero comprarme un Mazda último modelo, un carro de esos bien elegantes, bien bonitos, que es como si uno estuviera, cuando uno se sube al carro, como si uno fuera en las nubes, supremamente cómodo, agradable. Entonces, pues ese es como mi ideal. Yo quiero comprarme ese carro, ese Mazda último modelo, ¿sí? Que son muy bonitos. Entonces yo tengo cierta plata ahorrada, y entonces me dirijo a comprarme ese carro. Y cuando llego al concesionario me doy cuenta que es supremamente costoso. Y no tengo la plata completa. No tengo todo el dinero que me están pidiendo por este supercarro. Es un carro hermosísimo, pero muy costoso. ¡Ah, caramba! Entonces, ¿yo qué hago? Pues yo quería ese carro. Entonces me toca bajarme a otro carro, ¿no? A otra marca, a otro modelo, años atrás. Entonces, bueno, me tocó conformarme con un Renault, ¿sí? Un Renault más antiguo, no modelo 2022, sino de pronto un modelo 2010, no sé, ¿no? Entonces como que lo vi, caramba, no me gusta, pero pues es lo que me puede dar mi bolsillo. El dinero que tengo pues me permite comprarme este carro, que no es ideal, pero pues, ¿qué hago? ¿Lo compro o no lo compro? ¿Sí? Ahí tengo pues como ese proceso de toma de decisiones, si lo voy a comprar o no. Pero no ando listo. Después de hacer el análisis, lo termino comprando. El tomar la decisión de comprarlo es lo que me genera la disonancia cognitiva. Porque pues no quería yo este carro, sino quería el que yo quería anteriormente. Pero no lo pude porque estaba muy costoso. Y yo tenía deseos de tener un carro. Entonces esa disonancia cognitiva se presenta cuando yo ya estoy montado en mi carro, el Renault modelo 2010. ¿Sí? Entonces, pues, como que me siento medio a gusto, me siento medio contento, no me siento como tan satisfecho. ¿Cómo hago yo para disminuir esa disonancia cognitiva? ¿Para qué, perdón? ¿Qué creo yo? Perdón, ¿qué creen ustedes que deba hacer yo para poder disminuir esa disonancia cognitiva, ese malestar que tengo yo? Buscar una motivación que le ayude a sentirse a gusto con la decisión que tomó. ¿Y cuál sería? O sea, digamos que la motivación sería el resultado, pero ¿cómo llego yo a tener esa motivación? Por ejemplo, pues no tuve los fondos para el carro que deseaba, pero sí me quedó un pequeño excedente, por ejemplo, luego de invertir en el Renault 2010. Sí. Y con ese excedente voy a satisfacer alguna necesidad, algo así. ¿Sí? Es como cuando se toma una decisión, no se conoce bien cuál va a ser el resultado, entonces se hace un proyecto o un propósito, voy a viajar a tal parte, y efectivamente viajó a ese lado, pero allá se dio cuenta que realmente no era lo que pensaba, pero en fin, ya está allá. Pero no se puede quedar lamentándose, sino le va a buscar algún atractivo al lugar donde llegó. Hay que buscar algo positivo para contrarrestar. Sí, ok. Digamos que con la explicación que das
es de que pues con lo que me quedó me fui para San Andrés, o me fui para Aruba, ¿no? Para alguna de estas partes. Sí. Algo que disfrute y Claro, compense. Claro. Ok, listo. Con el excedente que me quedó el dinero en la compra del Renault 2010, entonces pude acceder a eso que me quería yo dar este regalo también. Eso es una buena opción para disminuir la disonancia cognitiva. Pero con respecto al carro, ¿qué debo hacer? ¿Qué me dicen ustedes? Con respecto al carro que compré, ¿qué debo hacer para también disminuir esa disonancia cognitiva? Que lo que tú dices es válido lo que tú dices, ¿no? Es algo muy importante, obtener esos beneficios. Sí, dime. Yo diría que con respecto al carro, todavía tengo en mi meta, mi Mazda, me quedo con el Renault, pues ya tengo un capital con el Renault, vamos a cumplir el siguiente año o lo que me demore para poder lograr el Mazda. Sí, ok. Bueno. O poner a trabajar el carro que tiene para... Sí, ¿no? ¿En serio, profe? Sí, válido también, ¿no? Bueno, ¿qué otra explicación podría? Bueno, todo eso que ustedes están diciendo, pues como que me ayudan a mí a mejorar mi estado de ánimo por no haberme comprado el carro que quería. ¿Pero qué otro? Pues sí, Nicolás. un tiempo, Perdóname, Saret. Nicolás, dígame. Ok. Ahí iría un chiste que si siente malestar y disgusto por el carro, pues véndalo. Eso iba a decir yo. Ok. Sí, pero igual tendría yo nuevamente que volver a comprar otro, porque no me puedo comprar el carro que yo quería. Entonces, pues como que no logré disminuir la disonancia. Algunos de ustedes han dicho cosas muy importantes, pero para poder disminuir ese estado emocional negativo, esa disonancia cognitiva, tiene que ver con, vea, aunque tú lo mencionaste cuando dijiste que veámosle lo positivo a este carro que compré. Este carro, pues, de pronto no va a estar en la mira de los ladrones acá en Bogotá, por decir algo, que es un carro que ya está, pues, como mandaba a recoger, los repuestos no son tan costosos, digamos que se mantiene con la gasolina más tiempo, no con este Mazda que consume más porque tiene más caballos de fuerza, ¿no? Entonces como que le voy a encontrar, voy a disminuir esa disonancia cognitiva con lo que yo voy a ganar con respecto al carro que compré. Los repuestos son más económicos, no estamos en peligro de que me vayan a atracar, que me vayan a robar. Pues sobre todo acá en Colombia que pasa eso tristemente de una manera muy seguida, ¿no? Realmente pues como que voy a tratar de que me dé gusto de lo que hice, de lo que compré, y seguramente, con lo que tú decías también, seguramente más adelante voy a de pronto a seguir ahorrando para poderme comprar el carro, ¿no? Aunque pues con el paso de los años sigue creciendo pues el dinero, perdón, el valor del carro, y pues sería como complicado. Tendría yo que tener otra estrategia para poder tener más ingresos económicos para poderme comprar el carro. Pero por ahora esa disonancia cognitiva la podría yo controlar, la podría yo disminuir, esa disonancia, viéndole el lado positivo a lo que compré, viéndole los beneficios, ¿sí? Y lo que tú decías de que, bueno, con este excedente que me sobró, seguramente me voy a ir con mi familia, con mi esposa, a viajar y me voy a disfrutar de eso, ¿no? Entonces, pues como que eso me ayuda un poco a decir, bueno, tengo un buen carro, es un carro que también es económico, un carro que me ayuda a desplazarme y que me lleva por buenos caminos, ¿sí? Eso podría ser. Entonces, a eso hace referencia la disonancia cognitiva y pues está muy en el estudio, en la evolución de lo que tiene que ver con la psicología social. En los 60 se habla del estudio del proceso de atribución, cómo percibe e interpreta el individuo los hechos sociales, ¿no? ¿A qué le atribuimos el comportamiento de cierta persona? Atribución, ¿sí? Esa palabra o ese concepto de la atribución tiene muchos errores sociales, individuales, personales.
porque la atribución es muy de diferencias individuales. La atribución es algo que yo interpreto de acuerdo a mi aprendizaje, a mi experiencia, a mis conceptos, a mis valores, a lo moral. Entonces yo asumo cierto tipo de atribución hacia cierta persona o hacia cierta situación o hacia cierto grupo social. Yo le atribuyo cosas, ¿no? Entonces, por eso se habla de cómo percibo yo como individuo los hechos sociales. Si ustedes recuerdan la matanza del Poceto, ¿sí? de Campo Elías, el del Poceto, en donde pues este personaje tuvo una serie de comportamientos supremamente agresivos en donde pues mató mucha gente, ¿no? El proceso de atribución es ¿cuál con respecto a esa conducta? A esos hechos sociales que conocemos todos, no recuerdo el año, pero creo que fue como en el 85, 87, si no estoy mal, tendríamos que mirar en el Dios Google cuándo fue lo del Poceto, ¿sí? Pero, ¿cuál fue? O sea, nosotros como individuos, ¿cómo atribuimos, como personas, cómo atribuimos ese comportamiento que tuvo Campo Elías para llevar a cabo eso? ¿Cuáles sus antecedentes? ¿Cuál es su vida? ¿Cuáles fueron sus temores? ¿No? Entonces, cada uno de nosotros hacemos una interpretación individual a esos eventos, a esos hechos sociales. Entonces, fíjense cómo un evento en particular, un evento social, un hecho social que está siendo observado por cada uno de nosotros, que nosotros somos observadores sociales, cada uno tenemos nuestra interpretación y atribuimos comportamientos, ¿sí? y los analizamos y los aportamos pues como para nuestra conversación social con respecto a ese evento particular, pero son diferentes, ¿sí? Algunos son muy similares, algunos son muy parecidos, algunos son supremamente extremistas, pero tenemos ese concepto de la atribución. Entonces, fíjense cómo cuando hablamos de estos conceptos como el de la atribución, tiene que ver con esos rasgos sociales de nosotros como seres humanos, en donde interpretamos, en donde analizamos ciertos tipos de comportamiento. En los años 70, en la década de los 70, la psicología social expande sus horizontes y acá se funda la Asociación Europea de Psicología Experimental. Yo hablaba anteriormente, lo decíamos acá, de que no es únicamente hacer estudios por hacerlos, sino que todo este concepto de investigación experimental, psicología experimental del comportamiento, tenga una vinculación realmente con ese enfoque psicosocial. Si lo hacemos es por algo, para bienestar de nosotros, para que evolucionemos bien, ¿sí? Entonces, allí empiezan a darle una gran importancia a esos estudios experimentales, ¿sí? En el 72 se publica la primera edición de Prejuicio y Racismo, ¿sí? Fíjense la época, ¿no? Hay muchas historias de racismo, de prejuicios. Hay muchas películas que nos muestran un poco cómo la gente de color, cómo la gente hacia la mujer misma, hacia nosotros los latinos. Y hoy día, ¿no? Si uno quiere el sueño americano, lo que dice es de que uno quiere irse a Estados Unidos y resulta ya trabajando haciendo aseo, ¿sí? Y el prejuicio que tienen los europeos, los norteamericanos hacia nosotros es de que somos para labores de aseo como tal. Entonces hay unos prejuicios, ¿sí? que han sido mantenidos con el paso de los años, ¿sí? y que inclusive nosotros mismos no lo hemos creado o no lo hemos creído también, ¿sí? porque como que asumimos como que cuando llegamos allá, a eso llegamos a trabajar. Y así permitimos en últimas que nos traten y que nos ofrezcan ese tipo de trabajos de niñeras o trabajar en un restaurante, lavando losas, un montón de cosas que
¿Qué hacemos allá nosotros cuando llegamos a Norteamérica? En la década de los 90, pues hay un nuevo interés de la investigación en la cognición social, ¿sí? Entonces aquí ya se habla muchísimo de lo que tiene que ver con los procesos de socialización, los procesos de interpretaciones sociales, de conceptos sociales, de los aprendizajes sociales, y bueno, está ahí ligada la cognición. En la década de los 90 habla de mayor interés de la influencia de la cultura en el comportamiento. Que casualmente lo hemos venido hablando en nuestra clase, de cómo nosotros tratamos de tener, o la cultura nos influye de una manera abismal, ¿no? Entonces, eso es algo importante. La psicología social y su proyección. Carolina Manrique, hola. Carolina Manrique. Hola, profe. Sí. ¿Quieres ayudarme con esta lectura, por favor, de esta diapositiva? La psicología y su proyección. Psicología social y su proyección. La psicología social y su proyección. La psicología individual tiene como rasgo definidor su labor de acumulación de datos clínicos. La terapéutica en los casos singulares. Por su parte, la psicología social fragmenta la totalidad social para analizar al individuo en relación con un grupo determinado. La familia, la empresa, el partido político, el club, la religión, etc. El individuo es un ser social, lo cual significa que desarrolla en el curso de su existencia una serie de relaciones con los demás y con las situaciones que se identifica la sociedad. Las instituciones que se identifica. Con las instituciones que se identifica la sociedad. Okay. Fíjense, digamos que esto es como un resumen de lo que hemos venido hablando de la influencia de la familia, de la influencia de la religión, del partido político. Es decir, que todas estas instancias, estos contextos, estas proximidades con estos grupos nos determinan cierto tipo de comportamiento, ¿no? O sea, no podemos únicamente, bueno, lógicamente cuando hablamos de la psicología clínica, pues se pretende un poco mirar un poco la patología, el error que tienen las personas en su comportamiento desde un punto de vista psicopatológico, ¿no? Entonces, tenemos esos datos clínicos, pero muchas veces esa acumulación de comportamientos inadecuados está muy ligado a esos contextos sociales, familiares, de empresa. ¿Por qué? Pues porque influyen en nuestro actuar. Entonces, hay esa acumulación de datos clínicos en esa parte terapéutica. Y hay muchos casos también. Yo no sé si ustedes han visto esta película, Tenemos que hablar de Kevin, que es una película que tiene muchísimo de la influencia familiar y cómo este personaje termina actuando de una manera pues, muy agresiva y asesinando a personas en un colegio. Entonces, hay datos clínicos, pero en el trasfondo de esos datos clínicos está una influencia social, ¿sí? Entonces, hay que entender de que esa existencia de todo esto patológico tiene que ver con esas relaciones buenas o malas con los demás y la influencia de una sociedad en nuestra vida. Entonces, fíjense cómo nosotros tenemos que proyectarnos un poco, no solamente en lo clínico, no solamente en lo terapéutico, porque digamos que a nuestro consultorio nos llega ese tipo de personas que tienen una serie de condiciones inadecuadas en su diario vivir, pero ¿de dónde viene todo eso? Pues seguramente viene de todas estas impresiones sociales que ha tenido en el transcurso de la vida, desde una primera etapa infantil, inclusive desde que el bebé está en el útero, ¿no? Entonces, todo eso influye, ¿sí? Y ya lo miraremos más adelante. Gracias, Carolina. Y bueno, ya para terminar, la conclusión, pues la psicología social es el estudio científico de cómo los pensamientos,
sentimientos, comportamientos de las personas son influenciados por la presencia real, imaginada o implicada de otras personas. ¿Sí? Ahí está inmerso la interacción con la sociedad. Es una rama de las cuatro, perdón, es una de las 4 ramas fundamentales de la psicología. Estudia la manera en que formamos y modificamos nuestro comportamiento en ciertos momentos de nuestra vida. Bien. Bueno, está pendiente de lo de la psicología comunitaria, porque no alcanzamos, pero mañana lo podemos trabajar. Recuerden, por favor, la lectura que quiero que hagan con respecto al libro está en la, perdónenme, está en la sección 2, que se habla de la definición de psicología social. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, por favor, para que lo lean para mañana, ¿ok? Listo, muchachos, por ahora no es más. Ha sido un gusto nuevamente. Nos veremos mañana, presencial, ¿no? Recuerden que mañana es presencial. Entonces, chao, muchachos, un feliz día, que les vaya muy bien. Gracias. Gracias. Chao, chao. Hasta luego, chao.